Alabemos juntos al Señor, queridos hermanos. Tu nombre levantaré.
Muy bienvenidos, hermanos, a la reunión de este domingo en la iglesia San Marcos. Es difícil no poder verles a la cara, pero sabemos que en espíritu el Señor está con nosotros en donde quiera que estemos. Muchos saludos a todos los hermanos de la congregación, y si hay algún hermano, persona que por primera vez está escuchando esta reunión, igual le damos la calurosa bienvenida a este momento en que vamos a dedicar a solo pensar en la maravillosa creación que ha sido Dios y en lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. La palabra del Señor dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, y lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque Él es nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, porque Tú has sido maravilloso con nosotros. Reconocemos, Señor, que Tú nos has bendecido cada día, y cada día estás pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por eso, porque podemos sentir Tu presencia, Tu amor con nosotros, y sobre todo, Señor, has protegido a Tu iglesia, a la iglesia San Marcos, Señor, y a cada hermano que honra Tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permite dedicarnos un tiempo a escuchar Tu palabra y sobre todo, Señor, a recibir bendiciones de Ti. Gracias, Señor, por cada hermano que está escuchando, y sobre todo, Señor, por aquellos que han puesto su confianza en Ti, en los problemas, en las dificultades, pero saben que Tú eres un Dios real y un Dios presente en sus vidas. Gracias, Señor, por todo lo que eres y lo que harás. En el nombre de Tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a Ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a Ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador. Santo Espíritu, espero en Ti. Santo Espíritu, espero en Ti. Santo Espíritu, espero en Ti. Por el fuego, por el fuego, por el fuego. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a Ti. Por la fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá, por
Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por la fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán la obra dañar de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Que el Señor le bendiga, hermanos. Buenos días, queridos hermanos, y agradezco la oportunidad de invitarles a orar teniendo una oración de confesión ante nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre amado, ante ti estamos, Señor, humillados ante ti, confesando nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Todo lo que tú sabes que no debe estar en nuestros corazones, Señor, y principalmente debemos perdonar a los que nos ofenden, Señor, y pensar si cada cosa que hablamos, que decimos, es para la gloria de tu nombre o trae vergüenza ante ti. Señor, perdónanos por Jesucristo, nuestro amado Salvador, quien murió por nosotros para llevarnos ante tu trono. Por amor de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la
la plenitud de Dios llevó su don de amor y rectitud. Su propio pueblo rechazó cuando en la cruz por mí murió. Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Hermanos, en esta mañana el mensaje que será exhortado por nuestro pastor se encuentra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo del 1 al 9. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos al Señor.
Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de la historia cómo tú has sido fiel con tu pueblo y con tus hijos. Gracias, Señor, por las grandes promesas que tú has dado, Señor. Y sobre todo, Señor, esa fidelidad que la pudimos ver en tu siervo Josué. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y te pedimos en este momento que tú seas abriendo nuestros corazones, nuestra mente, para recibir tu mensaje, Señor. Y sobre todo, Señor, tener claro que cada día que tú nos entregas tu palabra sea para testimonio tuyo, Señor, que nuestras vidas sean gratas delante de ti, Señor. Y ahora pon palabra en tu siervo, Señor, guíalo tú, Señor, y sobre todo bendícelo cada día. Gracias, Señor, por nuestro pastor, y te pedimos que en esta mañana tú nos seas hablando a través de él, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, Iglesia San Marcos en Copiapó y amigos, parientes que nos escuchan de cerca, de lejos. Quiero desde acá con mi esposa mandarles un cariñoso abrazo. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Este es el momento en que nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya escuchamos alabanzas al Señor. Ya leímos palabra del Señor, ya confesamos nuestras debilidades al Señor y ahora vamos a pedir al Señor que nos bendiga en la meditación de su palabra. Y ya escuchamos el texto de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Ya escuchamos ese texto y ya oramos. Pero nosotros queremos insistir, clamando al Señor que nos bendiga con la lectura y meditación de este texto bíblico. Oremos. Señor, gracias por la palabra tuya. Lo hemos repetido tantas veces, Señor. Es palabra inspirada. Es palabra que orienta, que corrige, que redarguye, que enseña. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, aplique esta palabra en nuestro corazón, la ponga en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, te damos gracias por todos los hermanos que han estado participando de este culto de adoración al Señor cada domingo, Señor. Te damos gracias por ellos, en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Habiendo dado gracias al Señor, que es una tarea que debemos hacer siempre, queremos pensar sobre la realidad de este texto de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y es interesante notar que acá hay una información primera que está en el texto, de un acontecimiento que se dio. Y luego de este acontecimiento viene el mismo Señor para hablar con una persona específicamente, y esta persona es Josué, con quien habla el Señor. Es interesante pensar muy bien en las cosas que leímos, que escuchamos en este texto bíblico. El corazón del ser humano es un pozo de idolatrías. Repito, el corazón del ser humano es un pozo de idolatrías, considerando que al reemplazar la adoración que era específica, única para Dios desde el principio, el hombre lo que hace es someter su propia atención a otros dioses, a otro Señor. Entonces, el hombre lo que hizo fue someterse a la orientación engañosa de Satanás, Adán con su esposa Eva. Y el ser humano se dio cuenta de que su nuevo dueño era un ser opresor, un ser malo, absolutamente desvinculado de la justicia, amor y bondad con la que ellos estaban acostumbrados. Y eso hace que los hombres inicien esta percepción, hace que los hombres inicien una búsqueda desesperada por encontrar un Señor que les fuera cada vez menos opresor. Y desde los ídolos materiales, el hombre pasa a tener ídolos hasta emocionales, financieros y en todas las áreas de su existencia. Hasta la cultura hoy esclaviza y hace que el hombre tenga en esta cultura sus propios ídolos, que está tan entrelazado en su ser que las personas comienzan a percibir o a pensar que la propia idolatría de la cultura es
um tema natural em suas vidas. Absolutamente importante pensar nesta forma, porque os ídolos do consumo, do individualismo, da fama, do reconhecimento, etc., etc., são ídolos que estão escravizando as pessoas, alejando as pessoas da comunhão com Deus e de uma vida que vale a pena em la presença do Senhor. E desde o primeiro momento de sua criação, o ser humano possui o desejo de ser autônomo, independente de Deus. E de hecho, este desejo foi a essência do primeiro pecado do homem. Querer ser igual a Deus, assumir o lugar de Deus. Desde o primeiro momento hasta hoje, os homens seguem com o mesmo anelo. O salmista vai mencionar isto na Bíblia, que o homem tem o desejo de conhecer seus dias, de contar seus dias, de determinar seus dias e de alcançar um coração que seja realmente sábio. Como sábio, soberano é o Senhor. Incluso, para muitos cristianos é difícil conviver com a ideia de que Deus é soberano e que reina sobre todo o universo, incluso para cristianos. Antes de chegar em Josué, acá neste texto bíblico, muitas coisas haviam passado. Deus havia hecho uma promessa de dar a seu povo uma terra buena. Isto porque al pecar o homem foi echado del paraíso, foi echado de aquele lugar que Deus criou en el Edén para o homem. E é interessante que este lugar é um lugar em la mesma presença de Deus, em donde Deus estava presente todos os dias. E desde aquela desconexão com Deus, desde aquela desobediência, o homem passou a viver sem rumo no mundo, bajo o liderazgo de um novo dueño, pero um dueño e senhor absolutamente opressor, como lo hemos dicho. E Deus por sua graça, al prometer uma terra, Deus estava ilustrando a restauração que Deus quer e está realizando. E por isso a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas é um livro que leva em si, em seu contenido, uma grande história de redenção, uma grande história de lo que Deus está fazendo no mundo desde sua criação. E aqui neste texto nós vemos a soberania de Deus. Vemos a mão de Deus explicando o que Ele realmente espera de Josué, o que Ele espera do pueblo que Josué iba a passar, iba a meter na terra prometida. E aqui o primeiro aspecto do texto que nós encontramos é: Deus cumpre seu propósito motivando a los que Ele elige. Deus cumpre seu propósito motivando a aqueles a quem Ele elige. Josué era neste entonces el llamado para reemplazar, para sustituir al gran líder Moisés. Deus já estava gradualmente cumprindo seu propósito de redenção desde aquela promessa que hizo em Gênesis 3 a Adão e Eva. Desde o juízo aplicado também naquele mesmo dia, desde a maldição aplicada sobre a terra naquele dia, Deus já estava cumprindo seu propósito soberano em meio da história. Deus mesmo estava escrevendo a história. Deus, desde Adão hasta a persona de Cristo, com sua primeira e segunda venida, cumpre sua vontade plena. E em sua soberana bondade, deixa a Bíblia como um relato claro e normativo da grande história da redenção, que foi planificada por el mesmo Senhor desde a eternidade. Esta grande história bíblica inspirada traz tanto a ordem de los acontecimentos, a clara vontade e controle de Deus em todos os detalhes da vida e da existência humana e de todo o que acontece no universo criado por o Senhor. Pero também deixa claro de la misma forma os detalhes desta debilidade humana agora, já bajo o liderazgo de Satanás, porque o homem abriu espaço para ser governado, motivado e direcionado também por Satanás. O controle de Deus não se perde, pero la glória de Deus que estava estampada no ser humano queda empanada, queda manchada.
E é interessante que o livro de Josué trata da conquista de aquela terra que Deus havia prometido a Abraão. Esta conquista estava bajo o comando de Josué agora, tendo em conta que Deus já havia levado Moisés a sua presença. E ao observar a leitura do texto, vemos que Deus controla e dirige o mundo e ao mesmo ser humano segundo sua vontade. Deus chama, Deus capacita, Deus motiva, Deus preserva e Deus executa sua vontade por meio de seu povo, por meio de seus servos, mas também por meio de aqueles que nem sequer são seus servos, porque Deus é soberano, todo-poderoso, bondadoso Senhor. Deus não necessita de nenhuma razão externa a Ele para realizar sua vontade, para realizar todo o que Ele quer, pois Ele é o Criador de todo, é o Senhor absoluto. Deus não necessita da aprovação de seres humanos, Deus não necessita da aprovação de ángeles, Deus não necessita de nadie e nem de nada. E é por isso que em sua soberania Deus faz promessas. E uma leitura atenta dos primeiros versículos revela a soberania de Deus. Ele hizo a terra e la distribui como Ele quer e a quem quer. E Ele disse, cruza este Jordão, tu e todo o pueblo contigo. E Deus havia dito que Ele ia dar uma terra. E é interessante que quando Deus ordenou a Josué que cruzara o Jordão para possuir a terra que Deus lhe havia prometido a seus antepassados, cumprindo passos desta história da redenção, aquela terra que Josué ia passar a habitar com o povo era já habitada por 7 nações distintas, paganas, violentas, idólatras, que queimavam a seus filhos a deuses paganos e falsos incluso. Interessante, 7 nações distintas, diferentes, pero Deus lhe promete que esta terra seria de seu povo. O mundo não está sem governo. O mundo não está sem governo, aunque para muitos isto parezca tempos difíceis, o que vivimos atualmente. Deus sigue no controle de todas as coisas. E pese a maldade do homem que lo hace enfrentar consequências terríveis de suas mismas ações, Deus sigue ejecutando seu plano perfeito para sua própria glória e para benefício de aqueles que decidem, movidos por el Espírito Santo, rendir-se a este amor incondicional de Deus e confessá-lo como Senhor. Não significa ausência de governo de Deus, sino mais bem de la maldade del coração del homem, todo o que vemos de malo, de triste, de catastrófico no mundo hoje. E se em primeiro lugar este texto nos mostra e nos revela a soberania de Deus, que Ele chama, capacita, ordena e hace perseverar, o texto nos diz claramente, o Senhor está dizendo, nadie te podrá hacer frente de todos os lados de tu vida, de todos os dias de tu vida. É uma promessa maravilhosa a este homem que estava sendo elegido por Deus. Deus lo chama. Deus disse o que aconteceu. Deus disse que agora Ele seria o que ia fazer entrar no povo. Mas também Deus disse, comigo, com minha promessa, tu tendrás vitória. Pero además de dizer isto, Deus diz, tan solo tienes que hacer algunas cosas. Tan solo tienes que seguir las orientaciones. E Deus sigue fazendo o mesmo hoje com sua igreja, com seu povo. Tan solo tienen que seguir la orientación del Señor para ser un pueblo victorioso, para ser un pueblo que de todos los lados y de todos los días obtendrán victoria delante del Señor. Lo triste es que pocos de nosotros aprendemos esta realidad. E é absolutamente importante pensar nisto, porque se em primeiro lugar vemos aqui a soberania de Deus que estabelece, que determina todas as coisas, nós em segundo lugar vemos no texto que Deus dirige a história segundo seus planos, como Ele quer. Deus é soberano, em primeiro lugar. E o texto nos mostra isto, que é o Senhor quem é o protagonista principal, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem determina, é o Senhor quem ordena, é o Senhor que diz aonde, o que há que fazer, como há que fazer. Logo,
También el texto revela que Dios dirige la historia según Él quiere, según sus planes. En la grande historia del mundo, Dios produce el querer y el realizar, como encontramos en los textos del Nuevo Testamento. De todo para que su voluntad se cumpla, pese las debilidades humanas. La historia y sus acontecimientos no son frutos del acaso, ni resultado de caos, y aunque não parezca para muitos, todo possui um significado. Que muitos não logrem compreender é outro tema. Todo se iniciou com a poderosa ação criadora de Deus e sigue acontecendo bajo sua poderosa mano. Foi a voz de Deus que entrou no caos do universo para ordenar todas as coisas, incluso do universo que já havia sido hecho por el Senhor. Entonces, sin embargo, pese a todo lo que hemos dicho, desde el primer día de la desobediencia del hombre, este mismo hombre ha sufrido duras consecuencias de su mala decisión. Y el mismo texto de Génesis dice que desde aquel día de la desobediencia, desde ahora la tierra va a producir cardos y espinos. Y sin embargo, todo camina para el fin que Dios quiere, o sea, el mundo restaurado por su poder, en donde ya no habrá dolores, ya no habrá injusticias, ni desórdenes, ni habrá caos, ni tristezas. Porque la promesa de Dios se va a cumplir siempre. Entonces, en este relato, Dios dice a Josué lo que va a acontecer en relación a la tierra. Y en todo el relato bíblico, esta palabra, esta grande historia de la palabra de Dios, sigue mostrando lo que va a acontecer al fin de todo con la tierra. Sigue mostrando a aquellos que van a poseer aquella tierra, también prometida por Dios. Una tierra que emana leche y miel, como dice el texto bíblico. Una tierra plena, perfecta, mejorada en calidad. Y no es, como decíamos en la otra semana, no es nuevo en origen, pero es nuevo en calidad, en perfección. Entonces Dios confirma a Josué lo que ya había dicho a Abraham y a Moisés y que ya había mostrado en relatos anteriores a esta experiencia de Josué. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, Él va a cumplir su propósito. Y aquí en este caso, Dios le está diciendo a Josué que como el Señor dirige la historia según sus planes, Dios determina y detalla lo que Josué debiera hacer. Solamente, el versículo 7 dice claramente, solamente, lo único que tienes que hacer, Josué, es lo único que nosotros tenemos que hacer en relación a la palabra ordenada de Dios. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué promesa maravillosa de Dios a una persona que Dios está llamando para un ministerio específico, que Dios está llamando para una realidad específica, que Dios está llamando para liderar un pueblo específico que es el mismo pueblo de Dios. Pero aquí está la clave del éxito para aquellos que aman y sirven al Señor. Tan solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Naturalmente es absolutamente lógico pensar que aquí Dios nos está diciendo que Josué, para enfrentar grandes ejércitos y grandes guerreros, deberá hacer cada día 8 horas de entrenamiento físico para poder vencer a los guerreros. Dios lo que está diciendo a Josué es que para vencer estos desafíos tenía que esforzarse para hacer todo lo que Dios le estaba mandando, y esto era lo suficiente. No estoy diciendo que el ejercicio físico no sea útil, no. Estoy diciendo que es más útil obedecer al Señor, que es más exitoso obedecer al Señor, hacer lo que el Señor manda.
No está diciendo aquí el Señor que Josué tenía que hacer un examen médico a cada semana para que no, o buscar un psicólogo a cada semana para que no quedara estresado con tanta responsabilidad. Lo único que Dios está diciendo es, haz todo que te mando, no te desvíes ni a la diestra ni a la siniestra de todo lo que te he mandado. Tan solo hay que hacer esto. Las otras cosas son secundarias, son necesarias, pero secundarias. Y es importante pensar en esta realidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravillosa promesa es revelada a nosotros en este texto bíblico, diciendo que la Biblia es automáticamente suficiente para darnos a nosotros la dirección adecuada, caminar en el rumbo adecuado, caminar de forma adecuada, obedecer al Señor de forma adecuada, cultuar al Señor de forma adecuada, porque Dios dirige la historia según sus planes. Y aquellos que se rinden al amor y a la orientación de Dios obtendrán éxito en sus vidas. Ay, qué interesante es pensar en estos aspectos del texto que nos enseñan lecciones tan profundas. Dios dirige la historia según sus planes, porque en primer lugar Él es soberano. Y aquí, queridos hermanos, en tercer lugar, en este texto nosotros encontramos que Dios es mucho más que soberano solamente. Dios es más que solo un Dios soberano. En tercer lugar de este texto nosotros vemos esta realidad de los versículos 1 al 9. ¿Por qué? Dios no es solo soberano, Dios es todopoderoso. Dios también es amor, Dios también es bondadoso, Dios también es justo, Dios también es sabio, Dios es perfecto. Y nosotros podríamos pasar toda nuestra vida intentando encontrar adjetivos para calificar o completar la grandeza de la personalidad y de la persona de Dios y no lograríamos. Nuestra mente humana y finita no logra jamás comprender la grandeza de nuestro Criador soberano Señor. Por esto el Señor es mucho más que simplemente soberano. Ele é todopoderoso, é amor, é bondadoso, é justo, é sábio, é perfeito. E é exatamente esta perfeição de Deus que elimina a possibilidade de que Deus seja um tirano ou um déspota, porque Ele é perfeito. É por todo o que Deus é que o ser humano perde todas as possibilidades de argumentos delante da majestade de Deus. Em sua soberania e em sua soberana vontade, em sua santa vontade, Deus poderia simplesmente aplicar justiça contra o pecado do ser humano. E seria absolutamente Deus justo. E, sin embargo, por seu infinito e imensurável amor, Deus mesmo decide restaurar todas as coisas para sua glória. Todo o universo criado estava bajo maldição e condenação, e por seu infinito amor e bondade, Deus decide em Cristo restaurar todo o cosmos. E para isto Cristo vino ao mundo, sofreu, morreu e ressuscitou. E não só a raça humana aguarda a promessa, sino que a mesma natureza também aguarda a promessa da restauração. Pero neste capítulo de Josué vemos como Deus está conformando a um pueblo por el qual o mundo se vai a dar conta de la existência de um Deus justo e perfeito e grande em poder e amor. Muitas pessoas hoje, em nosso tempo, vivem amargadas porque Deus não interviene na história como elas desejam. E é ilógico que pessoas imperfeitas ditem o que deve ser um Deus perfeito. Que pessoas finitas queiram dictar o que o único Deus infinito deve ser.
Es ilógico que la criatura quiera determinar lo que deba hacer el Creador. En su soberanía, Dios no accede a este tipo de provocación porque Dios no actúa basado en un punto de vista particular, egoísta y limitado de una persona que no logra ni saber lo que le pasará en el minuto siguiente de su vida. Dios posee la visión del todo, todos los seres humanos, toda la creación, todos los pensamientos y anhelos, Dios los conoce. Dios sigue en el control de todo y pese a que muchos no logran percibir, porque están inmersos en sí mismos, no logran ni podrán jamás tener una visión del todo. Porque lo que es terrible pensar en este pueblo acá, es que cada vez que este pueblo se alejaba de Dios, esclavizado por la cultura, idolatrando a la cultura y los que estaban alrededor, se apartaban del Señor y tenían consecuencias terribles. Cuando dejaban de cumplir lo que dice el versículo 7 y 8 que ya recién leímos, metían sus vidas en grandes problemas, en terribles dificultades, con consecuencias absolutamente desastrosas. Y estas acciones nuestra humanidad sigue realizando hasta hoy día en todas las instancias, incluso a veces adentro de la iglesia. Y queridos hermanos, si nosotros hablamos aquí de soberanía de Dios, que Dios cumple su voluntad, cumple sus planos según su voluntad, vimos en tercer lugar que Dios es mucho más que solo un Dios soberano. Vamos concluir. Vamos concluir diciendo, antes de llegar en Josué, antes de llegar en este texto que leímos, muchas cosas habían pasado. Muchos acontecimientos já haviam passado desde Adão hasta llegar em Josué. Deus havia hecho uma promessa de dar a su pueblo uma tierra buena. Esto porque al pecar el hombre foi echado del paraíso que Deus criou en el Edén. E este paraíso en el Edén representava a mesma presença de Deus. Representaba la misma compañía diaria con el Dios creador de todas las cosas. Y luego el hombre decide romper con esta relación con Dios por medio de la desobediencia. Y lo que pasó fue que este hombre comenzó a vivir sin rumbo. Es interesante notar lo que la palabra de Dios dice en Génesis a Caín, que él fue andando en la dirección de la tierra de Nod, y esta expresión tierra de Nod significa andar sin rumbo. Andar sin rumbo. ¿Cuántas personas hoy alrededor de nosotros, y a veces incluso nosotros estamos andando sin rumbo? Porque no hemos establecido los verdaderos objetivos de nuestra vida. Hemos estado confundiendo para que sirve nuestra vida. Hemos estado confundindo nuestros objetivos, pensando que fomos criados para ser super capos, inteligentes, para ser super ejecutivos, para ser super maridos, para ser super esposas, para ser super hijos. No, não fomos criados para esto, fomos criados para glorificar a Deus. E se perdimos esto del foco de nuestra vida, todas estas cosas las podremos lograr por la misericordia de Dios, pero nunca estaremos verdaderamente realizados, porque solo estaremos felices cuando cumplimos el objetivo por el cual Dios nos crió a nosotros. Y aquí Dios está diciendo a Josué, tan solo hace esto, hazlo todo como yo te digo. Y esto es importante, para no vivir sin rumbo en este mundo, Josué decidió seguir la orientación del Señor. ¿Qué pasa conmigo y con usted en relación a hacer una comparación con Josué? Porque Josué más adelante va a decir, ustedes elijan lo que ustedes hagan, pero yo y mi casa decidimos hacer lo que el Señor manda. Entonces es importante, hasta hoy, después de tantos años de aquel momento de Caín, personas siguen sin rumbo en este mundo, perdidos sin Dios, pero de igual manera rebeldes. Eso fue lo que pasó con Caín cuando fue echado del paraíso. Y esta tierra que Dios promete,
en su soberanía, en su amor, en su bondad y perfección, quiso restaurar al ser humano, pero esta no era una tarea fácil. Ningún ser humano la podría realizar, y por ello Dios mismo, en la persona de Jesucristo, en la cruz, hizo posible la vuelta al hogar, la vuelta a la casa. Hizo posible la realidad de andar en la buena dirección y ya no andar sin rumbo. En una nueva y rica comunión con Dios. En una nueva y bendita comunión con Dios, guiados por Dios, caminando hacia la promesa de Dios en un mundo restaurado. Lo que aprendimos en el inicio del libro de Josué es que Dios, en su gracia, amor y soberanía, quiso dar a su pueblo la posibilidad de mostrar un testimonio, un maravilloso testimonio del gobierno de Dios. Porque nosotros vamos tomar este texto de Josué y vamos comparar otros versículos bíblicos, porque aquí el texto le está diciendo: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valente, no temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios ya le había dicho a Josué lo que él quería hacer. Era que el pueblo siguiera los mandamientos que Dios había dado a Moisés y que no se desviaran de ellos. Y es por esto que otro texto bíblico va a decir: ¿qué pueblo, qué nación en este mundo tiene el privilegio que tienen ustedes? ¿Qué pueblos o qué naciones en este mundo tienen un Dios tan poderoso que camina junto de ustedes? ¿Qué nación en este mundo tiene un Dios que abrió el mar para que pase su pueblo? ¿Qué nación en este mundo tiene un Dios que ha derrotado y ha apartado naciones para darles una tierra? ¿Qué pueblo en este mundo tiene un Dios que tiene leyes tan justas que funcionan? Y que si aquel pueblo de Dios estuviera dispuesto a hacer lo que Dios estaba mandando, iba a ser para el mundo entero un testimonio de que Dios es perfecto. Que sus mandamientos funcionan, que su palabra funciona, que obedecer al Señor funciona. Y estas eran las buenas noticias que el pueblo de Dios entregaría al mundo en este entonces. Así como hoy son las buenas noticias que entregamos nosotros al mundo, la persona de Cristo. Buenas noticias no tienen que ver solamente con el Evangelio de Cristo acá. Buenas noticias tienen que ver con lo que Dios está haciendo en el mundo también. Porque en realidad, si aquella nación de Israel hubiera obedecido al Señor, guardando los mandamientos del Señor, cumpliendo la ley del Señor, todas las naciones del mundo desearían ser como ellos. ¿Qué pueblo posee un Dios tan cercano que habla y defiende a su pueblo? Era la pregunta. Aún hoy, ¿qué pueblo más podría ser tan exitoso con un Dios tan poderoso en favor suyo? Y aún así aquel pueblo, nosotros conocemos la historia, no es lo que está aquí en este texto que leímos, pero sabemos la historia de rebeldía del pueblo. Aún hoy Dios espera que su pueblo siga los mandamientos del Señor, de tal forma que el mundo alrededor, o sea, todas las naciones de la tierra, perciban cómo Dios va a restaurar junto con su pueblo toda la creación. Y estas son buenas noticias. Este es el Evangelio, la restauración que Dios está haciendo. Una nueva humanidad que obedece al Señor. Es tan solo conseguir los mandamientos y orientación de la palabra de Dios. Vive de forma absolutamente brillante. El gran problema es que la cultura ha estado haciendo ídolos en el corazón de los seres humanos y también adentro de los mismos cristianos. Mientras esperamos aquel día, damos gracias a Dios porque muchos seres humanos ya no caminan sin rumbo. Ya encontraron a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y ahora tienen un rumbo en su vida. Y lo único que tienen que hacer ahora es anunciar la buena noticia de que obedecer a Dios vale la pena. Que el Señor con su gracia nos bendiga. Que el Señor con su gracia nos haga meditar en este texto bíblico y decidir
imitar a Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor y vamos a obedecer al Señor. La gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente para el pecador rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Bien, queridos hermanos, después de meditar sobre esta palabra del Señor,
nosotros queremos orar una vez más, dando gracias al Señor por todo lo que hemos realizado hasta ahora en este domingo. Ya están los avisos también, hermanos queridos, en los grupos de WhatsApp de la iglesia, la asamblea que habíamos anunciado incluso antes de las vacaciones, cuando estábamos en los cultos presenciales, habíamos anunciado nuestra asamblea ordinaria, pero por estas contingencias que tenemos, nosotros definimos que como consistorio, en vez de hacerla en la fecha que habíamos programado, vamos a hacer el 27, el día 27. Ahí los presbíteros ya anunciaron la forma como la vamos a hacer. Pero ahora es aquel momento en que nosotros vamos a orar juntos al Señor, por nosotros, por nuestros parientes, amigos, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por el mundo. Que el Señor manifieste siempre su poder por medio de su iglesia, que obedece y sirve al Señor. Vamos a orar. Ponga ahora sus amigos, parientes, su vida, dificultades, problemas, todos. Y todo vamos a ponerlo delante del Señor, porque Jesús dice, traigan sobre mí vuestra ansiedad, déjenla conmigo. El Señor quiere llevar nuestra ansiedad, pongámosla delante del Señor, nuestra confianza en el Señor. Oremos juntos ahora, desde su casa, ponga su súplica, incline su rostro, participe, no solamente escuche, incline su rostro y vamos a orar juntos. Mientras yo estoy orando, usted está presentando delante de Dios su súplica. Oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque de todos los lados que miramos, con nuestra falta de méritos, tú has sido fiel. Nos has dado de tu bendición sin méritos, solo por los méritos de Cristo Jesús. Por ello, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de venir ante tu presencia a rendir culto de adoración a ti. Incluso, Señor, no de la misma manera que nos gustaría, todos juntos en tu presencia, sino que cada uno desde su casa, pero Señor, de donde estamos, te adoramos de verdad, Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de toda honra y toda gloria. No te podemos dar gloria a ti, pues tú ya la tienes toda, Señor, pero sí podemos postrarnos delante tuyo, Señor, y contemplar tu gloria y majestad, y alegrarnos de saber, Señor, que nos permite venir ante tu presencia santa y soberana. Por ello, Señor, nosotros también hoy confesamos nuestras debilidades y queremos pedir que tu Santo Espíritu nos direccione de tal forma que cada día sea visto Cristo en nosotros y sea menor la cantidad de equivocación que tengamos. Hasta aquel día que tú completes la obra plena en nosotros, dándonos, Señor, un cuerpo glorificado, libre de pecados. Por esto, Señor, recibe la súplica de cada uno de los hermanos. Personas que están siendo puestas ahora, Señor, en tu presencia, en intercesión particular de cada uno de los hermanos. Que tú las bendigas, Señor, según tu voluntad soberana. A aquellas familias que necesitan del alimento de cada día, Señor, y a aquellos que empiecen a clamarte a ti por ellos, Señor, que tú lo contestes según tu voluntad. Aquellos hogares que están quebrados, marcados por dificultades, contiendas, divisiones, a veces incluso odio, Señor, restaura, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Y aquellos que necesitan el trabajo, Señor, también tú los alcances. Y en el nombre de Jesús, Señor, lo que clamamos es que tú pongas en tu iglesia el deseo de ser una bendición y de seguir compartiendo el Evangelio. Revitalízanos como iglesia y pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, revitalízanos para hacer tu voluntad. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, motívanos como llamaste a Josué y lo motivaste, Señor. Por medio de esta palabra, motiva nuestro corazón a obedecerte en todo, para que tú realices todo lo que tú quieres en medio de nosotros. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.
que tenga sobre mí misericordia.